Vamos a presentar, están los chicos de Derechos sobre Ruedas, está Juan Guardati, está Tomás Márquez. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, Juan, ¿Qué tal? ¿Cómo bienvenidos. va? hola, ¿qué Buenas tal? tardes. Muchas gracias por el espacio. Bien, qué lindo que se hayan llegado hasta aquí a charlar con nosotros. Y bueno, no vienen solamente a vernos porque somos lindos todos acá, sino porque también vienen a contarnos que están llevando adelante un taller muy interesante que se llama Que gire la palabra. Sí, el ciclo de talleres que quiere la palabra surgió en el año 2021 como parte del proyecto de extensión de la Universidad de Córdoba. Ujú. Y bueno, eran unas charlas que se daban de manera mensual y de forma virtual, eh, sobre todo el tema de la discapacidad, la representación de la discapacidad, derechos y obligaciones de la persona con discapacidad y sobre cómo también hablar entre nosotros como un espacio para compartir cómo cada uno eh, afrontamos esto de vivir con discapacidad en la sociedad de hoy en día. Jus- Eh, Justamente que decís 2021, arrancaron justo en plena pandemia ustedes. claro, Sí, arrancamos en plena pandemia y seguimos hasta el día de hoy y por fin pudimos hacer la primera reunión virtual, reunión presencial ahora en 2022. Qué lindo esto, me gusta mucho y como te decía Juan, o cuando estuvimos charlando, me gusta mucho el nombre, que gire la palabra, ¿no? sí, la verdad que estamos muy contentos dentro de todo lo malo que se generó en la pandemia. Nos dio la posibilidad de hacer estos encuentros. Eh, bueno, esto es un proyecto, como decía Tommy, un proyecto de extensión de la UNC, en conjunto con la Fundación Derechos sobre Ruedas, de la cual soy parte. Em, Esto es coordinado por dos trabajadoras sociales y una antropóloga. La idea es deconstruir las mentes de las personas con discapacidad, ¿no? Bueno, como decía Tommy, empezamos el año pasado de manera virtual. eh, y es interesante porque escuchás distintas historias, distintas realidades, ¿no? Cómo los protagonistas de estos encuentros atraviesan la discapacidad y conocer cuáles son las herramientas con las y conocer y darles herramientas para poder afrontar más allá de la discapacidad, sino también un poco vincularse, ¿no? Digo, nosotros lo que tratamos de hacer es instalar este modelo social de la discapacidad que es que se instaló a partir de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, Digo, el luchar por la inclusión de las personas con discapacidad es, o por lo menos en Argentina, me atrevería a decirlo, es como medio como deja una sensación rara porque estamos luchando por derechos ya conquistados. No hay ya la convención nos permitió a nosotros tener un manual, o mejor dicho, le permitió al Estado Nacional tener un manual de cuáles son los derechos y obligaciones que tienen que cumplir como tal, digamos, para que las personas con discapacidad se sientan incluidas en la sociedad. Por eso nosotros, bueno, en este taller que hacemos una vez por semana, los viernes, una vez por mes, perdón, los viernes, el último viernes del mes. Lo estábamos haciendo de manera virtual, en donde se planteaban tópicos como, por ejemplo, hablar de sexualidad y discapacidad, hablar de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el último vinieron personas del Ministerio de Promoción y el Empleo a, bueno, hablar cuáles eran los programas laborales para personas con discapacidad y ahí los chicos, bueno, se fueron ayornando un poco. Hemos Digo, también hablamos de cuestiones, de temas generales que a todos nos atraviesan. Feminismo, digo, hemos hecho cine debate, por ejemplo, turismo accesible. Son varios los tópicos que se van presentando mes a mes. Nosotros este viernes tenemos un encuentro. Eh, en general se dan en el Parque de las Tejas, de los viernes el último viernes del mes, de 5 a 7 de la tarde. Pero bueno, por una cuestión organizativa,
En esta oportunidad va a ser este viernes 26 de agosto a las 5 de la tarde en Club Parque Vélez Arfiel, Naciones Unidas 510, Barrio Parque Vélez Arfiel, a una cuadra del hospital privado. Qué lindo, Juan, todo lo que estás contando y qué interesante los tópicos que se hablan. Creo que son bastante fuertes y con muchas cuestiones de tabú socialmente, ¿no? Hablar de la sexualidad, hablar de la inclusión laboral, que es dos palabras tan lindas, pero que en la realidad sabemos que no se llegan a concretar, que las personas con discapacidad todavía, a pesar de que tienen el derecho a tener un trabajo digno, no se puede concretar todavía, ¿no? Entre otras tantas cosas, ¿no? ¿Y cómo conviven ustedes con todo eso? ¿Cómo son las vivencias que tienen ustedes los Claro, viernes? Y sobre todo que han podido ya volver a la presencialidad y a través de la virtualidad que fue bastante... La pandemia fue tan cruda para las personas con discapacidad, ¿no? En realidad para el común de los mortales, pero creo que se ha sentido mucho más en las personas con discapacidad en muchos aspectos, ¿no? Y poder encontrar un espacio de reconocimiento entre ustedes y poder tocar estos temas, creo que ha sido como un cable tierra, ¿no? sí, claro, por ejemplo, Tommy. a mí en particular me ayudó mucho, sobre todo en pandemia, porque no tenía facultad, no tenía rehabilitación. Yo, por ejemplo, entré a las charlas gracias al centro de rehabilitación donde voy, Neuroability, y bueno, y ahí hablamos de temas muy diversos que nos tocan a todos, que como vos decís, para vos son cosas comunes o simples, pero cuando se le agrega la discapacidad es un tema muy complejo. Por ejemplo, eh, hemos tenido casos de chicos con discapacidad que tienen novia, que la novia también tiene discapacidad, y, y por ejemplo los padres no los dejan como ejercer su sexualidad libremente por todo este tabú de lo que vos hablás. Por ejemplo, a las personas con discapacidad como que se nos infantiliza mucho, muchas veces, sobre todo con esos temas. Y, por ejemplo, pudimos hablar de muchos temas diversos en nuestras reuniones y todo culminó en noviembre o en diciembre fue que dimos una charla virtual eh, en la Facultad de Filosofía, de la Facultad de... Claro, hicimos una presentación del proyecto de manera virtual en la Facultad de Filosofía y ahí expresamos todo lo que estamos contando, ¿no? Bueno, digo, y como yo decía al principio, ¿por qué decía de construir las mentes de las personas con discapacidad? Porque hay un discurso que atraviesa a las personas con discapacidad que no no se alinea con el modelo social en el que se vive hoy. Digo, y hoy una persona con discapacidad, como decía Tommy, vive en familias en donde hay muchos tabúes, en donde se la discapacita más de lo que ya es. En Sí. general, hay veces no hay mucha, entre los profesionales de la salud, no hay mucha información. Claro, no pasa más que todo por discriminación, sino más que todo Di- por el lo que desconocimiento. quiero decir con el tema de los profesionales es que por ahí hay veces que no sé, por No ejemplo, saben cómo abordar diferentes casos, diferentes claro, por situaciones. ejemplo, no sé, a veces no te dan la silla de ruedas adecuada para vos, y entonces vos tu vida la estructurás dependiendo, por ejemplo, en el caso de la discapacidad motriz, ¿no? Digo, Sí, sí, estructurás todo sí, en tu te silla de entiendo. ruedas y por ahí el médico te receta algo que no es adecuado por falta de conocimiento de ese médico. Claro. Y digo, como un ejemplo, yo hace 10 años que estoy en silla de ruedas y recién la tercera silla de ruedas que me tocó fue la mejor en la que me pude desarrollar plenamente. Em, Claro, y esto toca todos los ámbitos, también el educativo, por ejemplo, yo voy a la facultad de estudio comunicación social y me pasó una vez que me tocó rendir con una profesora que no me conocía y me dijo, ¿vos sabés escribir solito? Y era como, pero señora, llegué a la facultad, ¿cómo cree que llegué tan lejos? Y bueno, Sí, son cosas que hoy nos podemos reír y nos parece gracioso, ¿no? claro, Pero en quizás el en su momento yo momento me quería es morir, muy pero ahora me río. chocante y es como, te genera un impacto o sea, a ver, si estoy acá, es sí, claramente, no es porque me hicieron las tareas en no. la casa, no sé, por Ojalá decir. me lo No, pero hubieran digo, hecho. por ahí Pero bueno, nosotros... esto es falta de conocimiento, es desconocimiento y por ahí Sí, uno sí. tiende a Claro, como a enojarse con estas situaciones que no está mal porque son procesos que uno tiene que hacer, pero también hay que No, entender que creo que es esta parte donde
hay que hacer un trabajo en conjunto entre todos. Sí, porque nosotros nos encontramos por ahí con los participantes que han estado, hay algunos que han quedado fijos y otros que han ido variando. va rotando la cosa. Van rotando, Sí, sí. sí, como Va todo. girando. Va girando la palabra. No, esta cuestión de cómo atraviesa el discurso, ¿no? Porque nosotros tratamos de combatir un poco, por ponerlo en una palabra, con estos discursos que hay angelicales de la Sí, sí, discapacidad. sí, sí. Y como para definir lo que decía de construir la mente de las personas con discapacidad, tiene que ver con esto. Hay un montón de personas con discapacidad que se creen por ahí que son no me quiero meter, me meto en un Como, terreno complicado, como pero elegidos o algo así, pero yo claro, creo como que somos como son elegidos, o especiales. guerreros, Claro. yo especiales. creo que lo hacen como para sentirse mejor con todo el tema Convengamos de que, lo a les ver, cuesta. Digo, y no, lo que quiero decir que por ahí uno dice, bueno, nosotros somos, como decir, restos mortales, digamos, mortales, que tenemos derechos, que tenemos Totalmente. obligaciones. Pero también tiene que ver donde uno se para con esto. Si vos estás en una familia donde te super protegen de todo, vos vas a tornar a Y en nuestro sentirte caso, ¿cómo así. sería? Porque nosotros no. No nos ¿entendés? paramos, no, muy buena, pero Pero, a ver, te super protege, entonces, ¿cómo haces vos? Terminas pensando, bueno, sí, no sí, a van a mí- cancelar el programa, Juan. No, bueno, pero lo que voy es esto, que es como todo en la vida. Hay ciertos tipos de personas con discapacidad que tienden a decir, bueno, esto no es un palo en la rueda para mí, yo sigo y le doy, le meto, hago todo lo que tengo que hacer y punto, y no se queda de esperar. Y hay otros tantos que se quedan en la comodidad de, bueno, sí, esto, y punto. ¿Me entendés? Quizás ustedes son de esa parte donde no se van a quedar quietos. No, Y quizás porque su familia tal vez los impulsan o no, no sé. y además, mira, en mi caso mío, bueno, yo tengo 21 años y desde los 15 años que milito en la Fundación Derechos sobre Ruedas, que bueno, que es fundadora de este proyecto, digamos, y en todos estos años de militancia lo que entendí es que en definitiva son las ONGs hoy día que luchan por la discapacidad y que una persona con discapacidad verdaderamente se siente representada, ¿no? Digo, por ejemplo, esto que hablabas de la pandemia, de lo duro que fue. Nosotros en la pandemia, con la fundación, permanentemente estábamos atentos a cualquier información respecto a la vacunación contra el COVID-19 para personas con discapacidad. Si hacía falta, buscábamos la manera de dar información. Primero, digamos, de que las personas supieran cómo sacar el turno, a qué WhatsApp hablar. Si habían solicitado un turno y no habían recibido respuesta, bueno, buscar la estrategia para que desde la gente del gobierno pudiera tomar conocimiento de que de esa persona que ya había solicitado Claro. un turno y que no se lo había dado. Tenemos tenemos un equipo de básquet actualmente que entrenamos 2 veces por semana. Después, y por ejemplo, esta cuestión de comprometerse con la inclusión de las personas con discapacidad, nosotros vemos que a veces siempre es o personas con discapacidad, valga la redundancia, o familiares de personas con discapacidad, o en algún momento, personas que no tienen ninguna discapacidad, pero que hacen trabajos relacionados con eso y por eso les interesa. Mira, voy a dar un ejemplo. Hay una integrante de la fundación, Yamila, al cual le mando un saludo, y le mando un saludo a Charlie para que no se ponga celoso, que Yamila es profe de lenguas y en su cátedra da una novela que se llama Caro Dice, que no recuerdo en este momento su autora, en donde el protagonista es un adolescente con discapacidad motriz que se enamora, que juega al básquet. Y nosotros, por ejemplo, antes de la pandemia, ¿qué hacíamos nosotros? Ella es profe del Carbo. Nosotros en el Carbo íbamos, porque eso así, ella les hace leer el cuento y a fin de año les hace hacer la obra de teatro de este cuento. Y nosotros, para que los chicos se interioricen en el personaje, con nuestro equipo y otro equipo invitado, hacíamos exhibiciones de básquet en una plaza para que los chicos vean y interactúen, porque es importante que Totalmente. empatizar, empatizar y que, digo, nadie va a venir a tocarnos la puerta y decirnos, ya está, el mundo es inclusivo. Ujú. Nosotros tenemos que salir
a intentar hacer lo que sea para que alguien nos vea, perciba que estamos haciendo, intentando hacer nuestra vida normal y de ahí construir, ¿no? Te decía, por ejemplo, el tema del turismo. Porque esto lo pensaba por el tema de, viste que siempre está el tema si somos un país federal o no, y por ahí el tema de discapacidad también atraviesa. Y lo anexo en el tema del turismo accesible. Vos, por ejemplo, Villa Gesell, el municipio de Villa Gesell te garantiza un balneario accesible donde te da el servicio para que vos te puedas meter al agua acompañado, con una silla anfibia, con un balneario que tiene un baño adaptado, carpa, etc. En Córdoba, vos te vas a cualquier río serrano y tenés que ir acompañado de una persona que sea físicamente, que tenga fuerza. que tenga fuerza, Claro. y si no, tenés que alquilar un caballo para poder bajar a un río de acá de Córdoba. Y todas estas cosas, bueno, estas dificultades que a veces uno se presenta en la calle, cuando te tapan una rampa, o que por ahí, digo, no, como Tommy, por ejemplo, mencionaba esto de la conducta de una profe, y por ejemplo yo ingresé a comunicación, y mi primer día de clases me tuve que cambiar de comisión porque el ascensor no andaba. Claro. En la comisión que yo me había escrito era arriba, el ascensor no andaba y me tuve que cambiar. Yo sí creo que hemos cambiado, que estamos en un proceso de cambio, porque han aparecido las redes sociales. Por ejemplo, yo voy a dar mi ejemplo. En la primaria, yo tenía una maestra que me ponía de espaldas al pizarrón. Y en el jardín, para que yo ingresara al jardín, a mi mamá le exigían que me hicieran un estudio de aprendizaje por las dudas. Claro. Y entonces la respuesta de mi mamá fue, pero denle a todos los chicos pídanle que hagan el estudio. Claro, Y totalmente. digo, No. y hoy con las redes sociales uno, ante estas cositas que percibe, lo filmas y podés... Claro, se masifica Se más masifica. rápido. Totalmente, sí. Claro, lo que decía también Juan de sentirse representado, que yo creo que también por eso es importante lo que hacíamos de cine debate, porque no hay muchas series, no hay muchas películas, no hay muchos libros que tengan como protagonista o que tengan personajes con discapacidad, que también es de forma de combatir esa imagen social que hay como de la persona débil o la persona como que súper angelical, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si vos ves una noticia de una persona con discapacidad, salen las noticias, no, porque esta es la historia de Juanito, y le ponen como música triste, como... Sí, totalmente. Sí, Y pasa. no, y es una persona común y corriente que trabaja, tiene familia, etcétera, etcétera. Hay de todo y para todo en esta vida del Señor, chicos. La verdad que y tiene mucho para debatir y hablar, ¿no? Porque la sociedad sí creo que va haciendo un cambio paulatino. Pongámonos a pensar, ustedes porque son re jovencitos, pero antes, a 10 años atrás, 20 años atrás, las cosas eran muy diferentes a lo que es hoy. Si bien es cierto que tenemos la masividad de que tenemos internet, que podemos viralizar todo, también ha ido habiendo un cambio de paradigma. Es lento, pero vamos por buen camino. Sobre todo porque siempre ha puesto a los chicos que las nuevas generaciones que vienen llegando, que van mirando la discapacidad de otra forma. Y va cambiando de a poco. Todavía nos falta un montón, es evidente, pero yo creo que vamos por buen camino, porque hoy estamos acá todos nosotros charlando de esto, hay gente que nos está escuchando y hay gente que quizás empiece a pensar de otra manera de acuerdo a lo que ustedes también están contando hoy. Y estaría bueno que cuenten, ya sé que dijiste que todos los viernes del mes, el último viernes del mes, ¿sería? Sí. Son los últimos viernes del mes. Uh-huh. En este caso, de esta semana, va a ser 26. el de agosto. Este viernes 26 de agosto a las 5 de la tarde nos vamos a reunir en el Club Parque Vélez Arfiel, Naciones Unidas 510, a una cuadra del hospital privado. Bueno, como decía, es abierto a todo el público. Hay que hacer una inscripción en que gire la palabra @gmail.com
sino en las redes sociales de la Fundación. En Facebook nos pueden encontrar como Derechos sobre Ruedas y en Instagram @Derechos sobre Ruedas, todo junto. El logo es un círculo blanco y celeste Bien, ahí hecho con la ya. inscripción Derechos sobre Ruedas. Totalmente. Entonces, ¿tiene cupos para anotarse o No, gente que que vayan quiera todos puede- los que quieren? puede. Bien, está bien. Todo lo que Totalmente abierto para todos y Ujú. todas que puedan ir a participar con ustedes. ¿Dijiste el horario? ¿A partir de qué hora? de las 5 de la tarde. Bien. Mate de por medio, me imagino, Obvio, cositas obvio. ricas para comer, ¿viste? Mate, cerveza, lo que vos Lo quieras. que quieran. Acá gira la palabra y giran otras cosas. Y bueno, está bien, está bien, está bien. Lo importante es compartir un buen momento y poder charlar y bueno, debatir un poco de estos temas que me parecen sumamente importantes. Tommy, ¿querés agregar algo más? Nada, eso, que muchas gracias por el espacio y... Síganlo en Instagram, influencer, @TommyRueditas. ¿En serio? No soy influencer, por ahí... No, Tommy Rueditas. Sí, Tommy Redita me llamo en Ya te Instagram, estamos sí. buscando. De verdad que salga del aire ya te busca, vos te sabes. Bueno, sí, Juan me molesta, me dice que soy influencer porque por ahí hago videos o memes como riéndome un poco de las cosas que me pasan por vivir con discapacidad y yo creo que el humor es un buen método para abordar estos temas complejos, ¿viste? Sí, creo que sí, que es una cuota importante. Y sobre todo esto de poder... Recién, como para ir cerrando, hablábamos de esto de que yo recién te dije, depende de donde estemos parados, y vos me decís, no, estoy en una silla de ruedas. Claro, Entonces esto, o decir, bueno, che, nos vemos, esta cosa de... ¿Cómo te natural- corté la emocionalidad? claro. No, Claro, no, estaba no va tirando por el discurso de su el... vida. No va por el lado de la emocionalidad, sino que va por la realidad que esto, decir que si vos me decís eso a mí no me va a molestar porque tengo resuelto el tema de la discapacidad y quizás si fuera en otro momento de mi vida capaz me molesta y te mando a volar, no sé, por decírtelo. Claro. Y creo que esta es la parte donde estamos ya listos como para salir y hacer esto que hacen ustedes, armar estos talleres, poder hablar y poder ser parte de otros y que otros también puedan estar en la misma situación que ustedes, de poder tomárselo de esta manera, hasta de reírse quizá de cosas que nos pasan a todos, porque a ustedes porque usan silla de ruedas, nosotros porque usamos bastón y... Como Como te todo. decía recién, digo, luchar por la discapacidad, luchar por derechos ya conquistados. Sí, La verdad que bueno, estamos muy contentos de que nos hayan recibido en su casa, acá en el Centro Cultural España Córdoba. Y bueno, cuando quieran, por supuesto les invitamos a todos ustedes a que participen este Claro. viernes. Y nada, bueno, muchas gracias por el espacio. no, gracias a ustedes y bueno, los esperamos nuevamente en cualquier momentito a que vengan a contarnos cómo van con estos talleres, ¿sí? Cuando quieran.